Amigos, muy buenas tardes, un gusto saludarlos de nuevo. Don Mario López, ¿cómo lo pinto? Contestando algunas preguntas. Saludos, todo muy bien, gracias a Dios, algo ocupado. Pintado hoy de trabajo, pintado hoy de voltear mucho en la moto, la hicimos lavar, que estaba terrible. Disculpen, tomo limonada. La pregunta de hoy, de estos momentos, o la asesoría. Alguien me preguntó, ¿cómo aplicar la resina epóxica tan famosa, tan popularizada ahora? ¿Qué diferencia hay entre la pintura y la resina epóxica? Esta es la pintura epóxica. Los epóxicos, como su nombre lo dice, es una resina epóxica, pero en el mercado colombiano, esto no es hecho en Colombia, sino traído desde fuera, pero esta es una pintura resistente a agentes químicos. Es decir, cuando tú vas a pintar un piso, digamos, tengo un piso en concreto, ya las entidades oficiales de salud, digamos todos los que vigilan el Ministerio de Salud, ya no te dejan los pisos en ciertos lugares donde se necesita lavar con abundante agua y donde cae demasiado químico, por ejemplo, mataderos, ¿cierto? Por ejemplo, donde matan pollos, digamos, una cocina, ¿cierto? Donde hay debe de haber demasiada asepsia, ¿cierto? Donde hacen las autopsias, ¿cierto? Autopsias. Y discúlpeme si lo escribió mal, nunca lo había escrito. Autopsia. Entonces, cuando tú tienes cerámica en los pisos, cuando tú colocas cerámica, aquí en las juntas, lo que llamamos las juntas, siempre van a quedar bacterias, por muy mucho que usted lave, bacterias. Entonces, el mundo fuera desarrollaron las resinas epóxicas que tú puedes, en vez de utilizar, ojo, en vez de utilizar una cerámica, le aplicas pintura y ya tienes un piso normalmente para poderlo lavar. Pero las condiciones para uno aplicar ese tipo de pintura son fáciles, pero tienes que tener cuidado. Cuando tienes un piso así, las peluquerías, las carnicerías, las famas, o sea, las carnicerías, todo eso donde tú necesitas carnicerías, donde tú necesitas lavar con abundante agua todos los días, debes de, primero, preparación de superficie, tienes que secar muy bien, o sea, que esté seco, no se puede aplicar húmedo. Dos, pues lógicamente, limpieza, polvo, polvillo, todo lo que tenga, tiene que estar muy seco, muy limpio. Ahora, los productos, esta pintura se debe dejar secar siquiera, ojo, 72 horas para poder tirarle agua encima, o 24 días para hacerle pruebas físico-químicas, es decir, físico-químicas, ¿cierto? Para poder, pues lógicamente venir a hacerle una prueba de adherencia, una prueba de frotté al solvente, una prueba de químicos, de ciertos químicos, pero ellos son débiles a la intemperie. O sea, el sol los afecta mucho, el sol afecta a los epóxicos, el sol los entiza, es decir, que flocula el pigmento, es decir, al año y medio le puedes dar una manito si lo tienes que hacer al sol, no es diseñado para el sol. Entonces, pero esta pintura tiene un componente adicional que se llama catalizador, como lo quieres decir, secante, catalizador, el otro componente. Entonces, en Colombia, en nuestro mercado, puedes encontrar dos tipos de epóxico, ¿cierto? Uno que cataliza 8:1, es decir, 8 partes de la pintura por una parte del catalizador. O este que uso yo, que es el poliamídico, que este es catalizado 4:1. Es decir, cuando te hablan de catalización es que se le debe de agregar este componente para que seque, para secar, ojo, y trae un disolvente especial. No es cualquier disolvente. De la relación de mezcla del que yo soy muy fanático y lo uso muy frecuentemente, y este piso puede tener 5 años de haberlo pintado,
este piso puedes haberlo pintado hace 5 años, que resiste demasiado todo ese tipo de frote, todo ese tipo, mira, entre más lo trapeas, más brilla. Entonces, ese 4:1 que yo estoy usando, que yo uso, es una relación de mezcla, la llamamos 4:1:2. 4 de pintura, 1 de catalizador y 2 de solvente. Esto se mezcla y se debe dejar activar 15 minutos antes de aplicarlo. Entonces, hay un rodillito especial, rodillo de epóxicos, una brocha. Entonces tú coges en las esquinas y uno lo que hace es aplicarle, cuando está haciendo el corte, lo que hace primero con la brocha es hacerle donde no entra el rodillo y tú te puedes venir pintando con un rodillito. Ojo, es la forma de aplicar la pintura epóxica. El 8:1 es el llamado Pintucoat. Esto es un poco muy técnico, pero se los puedo explicar. Poliamina, este es el poliamina y este es el poliamida. Eso es una situación química de los tipos de catalizador. Si yo le agrego 8:1, este va a quedar más débil porque tiene más pobre catalización. Digamos que reticula mucho menos, pero si yo le agrego 4:1, va a ser mucho más dura la película, más dura, más impermeable, no le penetra fácilmente el agua. En las estaciones de servicio, que me pasa algo importante, en las servitecas, donde les cae grasa, les cae gasolina, les cae aceites. Esto es una maravilla de producto, ¿cierto? Esto es usado en las empresas, empresas de alimentos, donde van a ir máquinas que de pronto caen y tienen aliento para poderlos lavar con facilidad. Esta es la pintura epóxica. Otra característica importante de ella es que en el caso de la de Sapolín que yo manejo, es semibrillante, ojo, semibrillante, ojo, ¿cierto? Y en el caso de Pintuco, este es de Sapolín. Y yo he usado la de Pintuco también, y la de Pintuco es más brillante. Perdón, totalmente lo contrario, es mate, más mate, digamos, es más mate. Cuando hablamos de brillo y cuando hablamos de mate, es la opacidad. Mate quiere decir la opacidad de la pintura. Esta marca es Pintuco. Pero vamos a la pregunta: ¿por qué llego yo a esta capacitación? Esto ya la había hecho anteriormente. Esto es una pintura, no tiene nada que ver. Ya en el mercado, y ustedes lo ven en internet, hay muchas personas que lo están haciendo, les están promocionando ya no pintura epóxica. Ojo, esto ya es pintura epóxica, lo que acabo de hablar, ¿cierto? Epóxica. Ya en su formulación pues trae su pigmento, pues trae sus aditivos, pero en los aditivos estoy casi seguro que traen totalmente aditivos diferentes que la resina. Entonces, en los aditivos, antideslizante, antihongos, filtros HV, por ejemplo, resistente a las álcalis, bueno. Pero ya cuando vamos a la resina acrílica, es otra cosa y es otro mundo, aunque sea de la misma familia. Pero entonces cuando vamos a aplicar ya la resina acrílica, ojo, resina acrílica, que está muy de moda, que tú puedes, resina epóxica, porque se me metió esa palabra acrílica, es porque la tengo mucho, no, resina epóxica. Entonces ya te están diciendo a ti que no necesitas levantar el piso, que puedes arreglar el baño. Entonces tú dices que la cocina, el baño, el garaje, y entonces usted puede lograr recuperar y darle vida a tu cocina, a tu baño, a tu piso, a una habitación. Pero bueno, esta resina es totalmente diferente a la otra, a la pintura, porque trabaja 1:1, es decir, en la relación de mezcla la puedes llamar 50% de resina y 50% de catalización. O sea, es una cosa que tienen que tener en cuenta, que lo puedes hacer tú mismo. Pero entonces esta resina tiene unas bondades, lógico, tiene unas bondades que te voy a decir cómo se hace, yo te ayudo si lo vas a hacer. Lógicamente tienes que tener cuántos metros cuadrados, es decir, cuántos metros cuadrados vas a hacer,
cuánto es el rendimiento por metro cuadrado del fabricante que te vende. Pero lo primero que tienes que hacer es, lógicamente, si es una cerámica, si es una cocina, la tienes que pulir. Le doy el consejo, no lo veo que lo hacen. Le tienes que dar lo que llamamos perfil de anclaje, ¿cierto? De dónde se va a pegar anclaje, de dónde se va a pegar la pintura, las rayitas, de alguna manera lo tienes que hacer. O sea, que lo hagas con ácido, sabes que lo hagas con lija, sabes que lo hagas mecánicamente. Lógicamente, no humedad, ojo. Algo que no veo que dicen ahí, ellas no resisten demasiado sol, es decir, no resisten los rayos ultravioleta, los rayos HUV. Pero esta resina también la debes de dejar activar 15 minutos antes si la vas a aplicar. Pero el proceso de cómo aplicarla, como para que se vea bonita, ya es un proceso bicapa. Ojo, cuando hablamos de bicapa es porque necesita 2 capas para que se vea bonita. Entonces, ¿cómo es la aplicación de la resina epóxica? Tú ya tienes la superficie totalmente limpia, totalmente lisa. Bueno, vamos a hacer un baño. Discúlpame que este sea el baño. Entonces yo voy a hacer, y acá al lado está la ducha. Entonces yo quiero hacer el baño en la ducha. Cero humedad. Discúlpeme que sea tan repetitivo, porque la humedad no va. Preparaste ya la resina. Entonces la resina la puedes regar, ¿cierto? Y empiezas con una espátula grande a regarla. Si quieres aplicarla con brocha, lógicamente con un rodillo, y lo que haces ahí es ya tienes la base de la resina. Ya cuando está terminada la base, así húmeda, totalmente húmeda, tú puedes, si tienes varias opciones de darle acabado. Es decir, yo puedo sembrarle, nosotros en ese momento, usted le puede sembrar un granito, pero son unas, digamos, unas partículas plásticas que venden para usted tirarle encima. Usted le siembra una cantidad de granos, eso es una partícula plástica que le tira uno encima, y lo que hace la resina húmeda es que lógicamente lo que le estás tirando se va a adherir, lógicamente se va a adherir a lo húmedo, ¿cierto? Eso es una forma. También puedes, con la misma resina epóxica y tintes epóxicos catalizados, hacerle un chorrearle, ¿cierto? Y luego con el mismo rodillo lo esparces y le haces vetas. O sea, un acabado es cuando yo le tiro estos huevitos, digámoslos así, unos huevos negros y grisáceos, o le puedo hacer vetas, ¿cierto? Yo le hago vetas a ese acrílico. Recuerden, no los veo en las redes sociales, no veo que usan caretas, sí usan los zapatos adecuados, son de punta para uno poder separar. Bueno, cuando yo tengo y quiero este tipo de acabado, digamos que en huevos, yo los llamo huevos, con pequeñas partículas, cuando ya le aplico, yo barro, cuando ya está seco, yo le barro el exceso de estas partículas porque le quedan exceso. Lógicamente se le adhirieron cierta parte y el resto usted lo barre. Esa es una manera. Y al final yo le aplico el barniz epóxico. Ojo, el barniz epóxico catalizado 1 a 1, o como lo quieras decir, 50% por 50%. Estoy casi seguro que trae un disolvente que entre el 10 al 15% lo debemos diluir, porque probablemente queda muy espeso. Entonces, cuando estoy haciendo estas resinas, cuando quieran yo te ayudo y lo hacemos, es que es dependiendo del gusto. Entonces aplicamos barniz, o sea, esto es un bicapa. Bueno, ya lo hicimos con pepitas, vamos a hacerlo con vetas. Entonces tú ves que ellos tiran una base, digamos normalmente, digamos en un parqueadero es muy común hacerlo, recuperar una cerámica fea, una cerámica vieja, siempre, y perdónenme lo repetitivo, nada de humedad, ojo, nada de grasa, nada de agua o polvo o partículas pues, que estén sueltas. Tiene que estar esto muy limpio y seco. Entonces le tiras el color de base deseado, un ocre, un gris, un negro, un blanco, lo que tú quieras en el piso, que lo compraste, se lo tiras. Y lógicamente en las esquinas, he visto que con la misma espátula tienen la experiencia de esparcirlo. Tú lo esparces para que te quede, con la espátula lo esparces todo y va saliendo y ya te paras aquí afuera
y lo tiene. Entonces ya con los zapatos especiales, que son unas zapatillas que traen puntas como alfileres, son unos zapatos especiales, uno se para húmedo y le tira lo que les decía, ese granito, pero usted le puede hacer vetas. Entonces, si usted, por ejemplo, aplica un base y quiere imitar un mármol, usted le tira un café, le chorrea un café, ¿cierto? Y las esparce con la misma espátula más pequeña y le va haciendo vetas a ella. Consejo que se me pasaba, fundamental: dejen respirar muy bien, es decir, dejen secar esta película, secar, siquiera de un día para otro. Es cuando ya lo tengo con las vetas, cuando él ya se ha respirado, le aplico como segunda mano el barniz, el transparente, el clear. Y ese clear, ojo, es el que me va a cubrir la veta y es el que me va a resaltar el brillo, porque esta resina sí viene altamente brillante. Consejo: esto hay que pisarlo a las 72 horas. Lo he visto hacer a las 24 y ha funcionado, pero mínimo 72. La ficha técnica habla de 24 días a 30 días para que esto tenga un curado total, un curado real. Normalmente es un curado real. Entonces, esa es la gran diferencia entre pintura y resina epóxica. Una cosa es la pintura de monocapa, que usted va a dejar así, que usted no le va a dar ningún trabajo, que usted simplemente es en una zona industrial, es en un laboratorio, otra es en tu vivienda, digamos en tu recinto, que tú quieres recuperar una cerámica, recuperar un piso, lo puedes hacer de esta manera. Entonces, para finalizarlo, la pintura epóxica es una cosa, ¿cierto? Puede catalizarse de 8 a 1, 4 a 1 y también hay una marca que la tiene 1 a 1, igual que la resina. Pero la resina, ojo, ya este trabajo es bicapa, ¿cierto? Son 2 capas. Entonces, estas bicapas sí es la base, el color, ahora en el medio va el efecto, que lo puedes hacer de diversas formas, especialmente con vetas, con esto, efecto de vetas o efecto de lluvia de huevitos, así la llamo yo, hueva de huevitos o de granos, ¿cierto? Y por final es el barniz, y este cataliza así 1 a 1, es decir, 1 de la pintura o 1 de la resina por 1 del catalizador más un 10% de solvente. A esto le tienen que dar muy buena respiración. Si tiene una persona mayor de edad, si tiene una persona con problemas de pulmones, no puede dormir esa noche allí, tienen que sacarla y darle bastante oxigenación, aire, que esto seque. Entonces, ahí le contesté a esa persona la gran diferencia entre pintura y resina acrílica y cómo hacerse. Un gusto para ustedes, John Mario López.